El día de hoy, bueno, en principio agradezco por la invitación, doctor Sabag, y a todo el equipo organizador del evento. Voy a hablar acerca de la actualidad en colangioscopia, los tópicos que intentando no repetir lo que el doctor Kaul ya de manera magistral nos expuso. Los avances diagnósticos, los terapéuticos y la experiencia en nuestros centros clínicas colsánicas. Para hablar de la actualidad en cualquier tema, tenemos que remontarnos también a sus inicios. Los orígenes de la visualización directa de la vía biliar están alrededor de la década del 1960-1970, cuando a través de fibroscopios rígidos tuvimos las primeras impresiones e imágenes de la vía biliar. Entre la década del 70 y el 80, la aparición del primer sistema peroral durante CPRE, que era el sistema Mother Baby, un duodenoscopio y un colangioscopio que requerían de 2 operadores, un sistema con una resolución de imagen baja, difícil manejo, costos elevados y un sistema de mantenimiento muy complejo, lo cual dificultaba un poco su uso. Sin embargo, es el primer paso hacia la endoscopia biliar diagnóstica que se dio. Alrededor de la década, entre el 2000 y el 2010, hubo muchos avances a nivel de la visualización de la vía biliar porque aparecieron fibras ópticas de mucha mejor resolución y apareció en el 2007 el primer sistema de un solo operador, el primer colangioscopio de un solo operador, lo trajo la casa de Boston Scientific, el sistema Spyglass, que tuvo su primera renovación en el 2015 con la aparición del Spyglass DS, una calidad de imagen de alta resolución, también por un solo operador y con un canal de trabajo mucho más efectivo y eficaz para la toma de biopsias. En cuanto a la evolución de la colangioscopia, tenemos que hablar de 2 terrenos importantes: la parte diagnóstica, con el advenimiento de la endomicroscopía láser confocal y la inteligencia artificial. Y en la parte terapéutica, sin duda alguna, pasamos de hacer solamente manejo de patología benigna en la vía biliar para resolver cálculos difíciles con la litotripsia, no solamente electrohidráulica, sino también láser, sino ahora y desde el año pasado en nuestro país a intentar hacer el manejo de las estenosis indeterminadas de la vía biliar y el uso de la ablación por radiofrecuencia. El avance clave de esta tecnología ha impactado la zona gris de las enfermedades biliares, que eran las estenosis indeterminadas de la vía biliar, grupo de enfermedades en la cual se quedaban muchos de los pacientes con patologías malignas y hacía que las patologías malignas de la vía biliar tuvieran tan mal pronóstico. Pasó de ser en la década de los 60 al 2025 una técnica diagnóstica para convertirse en una técnica terapéutica. Siempre que hay un avance en una tecnología es porque hay un problema clínico de base. El más importante para que la tecnología evolucionara hasta donde estamos hoy en día es que el 20 al 30% de las estenosis biliares son estenosis biliares indeterminadas. Lo que teníamos a la mano, que era la citología y el cepillado con un rendimiento muy bajo, como nos lo mencionó el doctor Kaul, alrededor del 60%, y los diagnósticos por ende eran diagnósticos tardíos, lo cual impactaba de forma significativa en el pronóstico de nuestros pacientes. En el campo diagnóstico, como les dije, los 2 avances importantes es la aparición de la endomicroscopía láser confocal y de la inteligencia artificial. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En cuanto a la endomicroscopía láser confocal, es un láser de baja energía, generalmente azul, que ilumina focalmente una zona de la mucosa. Se administra o requiere de la administración de un fluoróforo, generalmente fluoresceína IV, que hace que las estructuras celulares y microvasculares brillen. Es un sistema confocal, recoge la luz emitida de un plano focal y elimina las señales que estén fuera de ese foco. Permite ver básicamente 3 cosas: la arquitectura celular, los vasos y los patrones tisulares, y por eso fue denominada la biopsia óptica. Gracias al desarrollo de esta tecnología, aparecieron entre el 2012 y el 2013, se reunieron los expertos y desarrollaron estas 2 clasificaciones: la clasificación de Miami, diseñada para identificar malignidad en las imágenes de endomicroscopía, con una sensibilidad alta alrededor del 90%, pero una especificidad muy baja. Los criterios de malignidad para decir que una lesión pudiera ser maligna era que por lo menos 2 de estos 4 estuvieran presentes: vasos oscuros irregulares, las fugas fluorescentes que indicaban una pérdida o una alteración de la barrera epitelial, las bandas oscuras y gruesas que indicaban que el estroma en ese sitio era desorganizado y sugería un estroma tumoral, y las estructuras glandulares oscuras irregulares que indicaban pérdida de la arquitectura normal. Eran los hallazgos en los que se traducían
en la histología cuando se tomaban las biopsias de este lugar. Este, por ejemplo, es una banda oscura gruesa de más de 20 micras que indica que el estroma de esa zona muy probablemente es un estroma tumoral. En el 2013, la aparición de París, la clasificación de París, se diseñó para descartar entonces malignidad, dada la baja especificidad de la clasificación de Miami, y aquí entonces hablamos de criterios entonces sugestivos de benignidad, que son más o menos los contrarios a los que ya mencionamos anteriormente. Vasos finos regulares, una red vascular normal, las bandas de menos de 20 micras y una estructura epitelial conservada. Son hallazgos que sugieren patologías inflamatorias no malignas. Estos son dos ejemplos. Mucha literatura hay al respecto del uso de la endomicroscopía láser confocal, sin embargo la experiencia, por lo menos en nuestro país, no es muy alta al respecto, y esto tiene que ver directamente o está asociado directamente con los costos. La literatura alrededor del 2011 empezó a mostrar cómo la endomicroscopía láser confocal nos daba un rendimiento muy superior a nivel de la toma y la calidad de las biopsias que podíamos obtener de la vía biliar. En el 2012, como les dije, aparece la clasificación de Miami basados en los criterios de endomicroscopía, 2013 la clasificación de París, y no podemos dejar de mencionar un estudio colombiano en nuestra revista colombiana de gastroenterología en el 2015 del doctor Elías Forero, donde recogen una base de datos de alrededor de 96.000 imágenes entre esófago, estómago, colon y vía biliar, mostrando no solamente imágenes de benignidad, sino también de malignidad. Un ejemplo claro y un gran número de imágenes que en la literatura, en general en los metaanálisis, no se ve un número tan importante o tanta recolección de información como esta. Este es un ejemplo en la publicación de ellos, de una vía biliar normal hasta una vía biliar que podríamos sugerir por los hallazgos un colangiocarcinoma. Eso en cuanto a la endomicroscopía láser confocal. Como les digo, la experiencia en nuestro país o específicamente en nuestros centros no la tenemos, y básicamente es debido a los costos que esto tiene para poder ser aplicado. En cuanto a la inteligencia artificial, como el doctor Kaul nos decía, esto ha venido a revolucionar todo el armamento tecnológico, no solamente diagnóstico, sino también terapéutico. Acá tenemos imágenes con dos de los colangioscopios que tenemos a disponibilidad de nuestro medio, la tecnología de Spyglass de Boston y el IMAX de Microtech, donde se ven imágenes de inteligencia artificial que sugieren áreas de malignidad. La inteligencia artificial es básicamente el uso de algoritmos computacionales que nos permiten analizar grandes volúmenes de datos o imágenes y que finalmente nos intentan apoyar en un diagnóstico, en un pronóstico, y nos ayudan a tomar decisiones. Es una tecnología o es una red neuronal artificial que procesa datos, aprende patrones y reconoce formas, bordes, texturas, que finalmente lo que está inspirado en la corteza visual humana. Este es un estudio 2025 publicado, es un estudio multicéntrico donde se recogieron alrededor de 96.000 imágenes en colangioscopias realizadas en Portugal, en Madrid, España y Nueva York, y lo que intentaron hacer fue evaluar el rendimiento de la inteligencia artificial aplicada en esas colangioscopias para detectar 4 cosas principalmente: vasos tumorales, proyecciones papilares, nódulos o masas, todos hallazgos que podían sugerir malignidad en un terreno o en una vía biliar. El estudio mostró que la precisión de la inteligencia artificial para detectar esas características de malignidad era de alrededor del 92%, superando la sensibilidad incluso de la endomicroscopía láser confocal, y una sensibilidad comparada con la de la endomicroscopía muy superior. Curiosamente lo pongo en rojo porque lo que menos detectó la inteligencia artificial fue los vasos tumorales, que con la luz blanca habitualmente es lo que más detectamos cuando estamos haciendo colangioscopias. Concluyó que la inteligencia artificial aplicada a la colangioscopia promete mejorar la precisión, sobre todo a nivel del diagnóstico de las estenosis biliares indeterminadas. Este es otro estudio en el 2024 publicado, es un estudio retrospectivo que buscó comparar la inteligencia artificial con la endomicroscopía láser confocal. Era una serie de menos pacientes, 90 pacientes, más de 18 años todos, a todos se les realizó colangioscopia. Es un estudio del doctor Carlos Robles, que tiene mucha experiencia pues, en todo el manejo de la patología biliar.
los pacientes, a todos los pacientes se les llevó o a colangioscopia solamente o a endomicroscopía por colangioscopia, o se les aplicó algún software de inteligencia artificial durante la colangioscopia y se tomaron biopsias dirigidas por endomicroscopía. El 90% de los pacientes que fueron llevados tenían indicación y eso fue demostrado porque el 95% tenían en realidad lesiones neoplásicas, solo 4 casos fueron inflamatorios y 2 de ellos por colangitis esclerosantes primarias, de las cuales se tenía sospecha de malignidad. Estas son imágenes de ese estudio, el primero solamente la visión con luz blanca del colangioscopio, el segundo aplicándose la inteligencia artificial, que digamos que es comparable o pues son las mismas áreas que uno diría que podría haber áreas sugestivas de tumor por la dilatación de los vasos, por la neovasculatura. Abajo la endomicroscopía focal con las bandas gruesas en el mismo sitio donde la inteligencia artificial había detectado las alteraciones, y biopsias tomadas de ese sitio confirmaron el diagnóstico de malignidad. El estudio concluyó que tanto la inteligencia artificial como la endomicroscopía tenían áreas bajo la curva similares, lo cual mostraba que tenían una alta concordancia para detectar malignidad en un tejido. Ambas técnicas inferiores a las biopsias, por supuesto, y la diferencia importante, como ya les había dicho, radicaba realmente en los costos. La limitación de este estudio pues es un estudio retrospectivo, un estudio unicéntrico, y además el número de casos es bajo, y finalizó concluyendo que los pacientes que por inteligencia artificial no tuvieran hallazgos sugestivos de malignidad y nosotros sí los sospecháramos, era mejor aplicarles también la endomicroscopía. Se requieren pues más estudios, la conclusión grande, para poder comparar las dos técnicas. En cuanto al campo terapéutico, la evolución de la colangioscopia, o su principal punto de evolución, y que ha cambiado definitivamente la patología, sobre todo la patología biliar maligna, es la utilización de la ablación por radiofrecuencia en los pacientes con estenosis indeterminada. El colangiocarcinoma iliar, el tumor de Klatskin, es una neoplasia afortunadamente no tan frecuente, sin embargo puede llegar a ser hasta el 60% de los colangiocarcinomas y tiene el peor pronóstico de todas las lesiones de la vía biliar, con una sobrevida que en la mayoría de los casos no supera el 10% a 5 años. Esto dado por la compleja ubicación, la posibilidad temprana de invasión a los ganglios y la frecuente presentación en estadios ya muy avanzados. Solo el 30% de los pacientes que se les diagnostica un colangiocarcinoma iliar tienen una posibilidad de ir a una cirugía R0. Las terapias paliativas para el colangiocarcinoma iliar se basaban en el drenaje de la vía biliar, sea percutáneo o sea endoscópico, y la ablación por radiofrecuencia, que tiene un campo muy importante en el manejo de patologías de los carcinomas hepatocelulares o de las metástasis de los tumores colorectales, se empezó a pensar que podría también tener utilidad en los tumores endobiliares. Y esto, digamos que esto empezó a usarse realmente, a llevarse a la práctica. La ablación por radiofrecuencia es una corriente alterna de alta frecuencia que produce una necrosis coagulativa del tejido neoplásico o del tejido al que estamos haciéndole ablación a través de una lesión térmica. Estas son imágenes propias de nuestro servicio, ejemplos de tumores de colangiocarcinomas iliares, algunos con formación de masa, otros solamente con alteraciones a nivel del patrón glandular y vascular, pero todos finalmente con hallazgos positivos en las biopsias. La ablación por radiofrecuencia, y este es un estudio también publicado el año pasado, es una revisión sistemática, es un metaanálisis con el mayor número de casos o el mayor número de estudios, donde se buscó comparar el impacto de la ablación por radiofrecuencia y manejo con stent versus solo colocar el stent y derivar a los pacientes con colangiocarcinomas iliares. Se evaluó como resultado primario la sobrevida y como resultados secundarios la permeabilidad del stent, la disfunción del stent y los eventos adversos. El análisis fueron 874 pacientes, se incluyeron 11 estudios y, como les había dicho, la necrosis por coagulación del tejido tumoral al parecer no solo proporciona un mecanismo para controlar el crecimiento local del tumor, sino que también parece que disminuye la potencial migración de las células tumorales a los ganglios vecinos, es decir, la progresión de la enfermedad también tendría un impacto significativo cuando usamos la ablación por radiofrecuencia. El estudio mostró como conclusión que podría haber una reducción de alrededor del 26% del riesgo de muerte en los pacientes que se llevan a este tipo de terapias endobiliares.
Esta es una gráfica de forest plot de ese estudio que muestra aquí en la parte de abajo que digamos que el estudio o los resultados globales nos muestran con una heterogeneidad baja de los estudios y una P estadísticamente significativa que hay una sobrevida significativamente mejor a los pacientes que fueron llevados a ablación por radiofrecuencia con stent que a los que fueron llevados solamente a terapias con stents. Aquí con las rayitas rojas pues hay algo que tener en cuenta con este estudio, y es que en este estudio, que es un metaanálisis, pues, se tuvieron en cuenta no solamente estudios aleatorizados, sino también observacionales, y la principal forma de llegar a esta conclusión fueron los estudios observacionales. Por eso hay que tener cautela en la interpretación de estos resultados. La ablación por radiofrecuencia entonces podría mostrar un beneficio en la sobrevida global, sin embargo se necesitan más estudios aleatorizados, hay que interpretarse con cautela esta conclusión. En cuanto a los desenlaces secundarios, que fueron la permeabilidad del stent, y los eventos adversos, en cuanto a la permeabilidad del stent, mostró que el estudio sugirió que les iba mejor a los pacientes a los que se les hacía ablación por radiofrecuencia y se les colocaba un stent, que a los que solamente se les colocaba un stent, por la alta probabilidad de ingrowth tumoral dentro del stent al corto tiempo. Entonces, también concluyó lo que les acabo de decir, parece que hay una mejoría significativa en la posibilidad de que el stent se mantenga permeable cuando se ha hecho radiofrecuencia antes. Y en cuanto a los eventos adversos y a la disfunción del stent, también todos los estudios favorecieron de forma global, pues aquí están digamos que los estudios observacionales y los aleatorizados, pero en el estudio global favorecieron a la ablación por radiofrecuencia. El único donde no hubo diferencias significativas fue en los eventos adversos, entre solamente colocar un stent o hacer radiofrecuencia y colocar un stent. Bueno, lo que ya les había contado. Esa es, digamos, que la evolución grande o los cambios significativos en las últimas 2 décadas en la colangioscopia. Nuestra experiencia en clínicas colsánitas, pues desde el 2012 y de la mano con la experiencia del doctor Velasco, del doctor Ospina, se implementó la colangioscopia como manejo de las patologías biliares. Inicialmente la mayoría de casos eran para patología biliar benigna, para manejo de cálculos difíciles. Con la litotripsia fue con lo que se hicieron la mayoría de los primeros casos. Sin embargo, y cada vez más desde que nuestras clínicas han virado hacia un enfoque más oncológico, tenemos mucha más patología maligna y mucho más necesidad de avanzar en estas técnicas. Hoy en día hacemos ablación por radiofrecuencia, colocamos stent intraductales autoexpandibles y estamos siendo parte del grupo colaborador para la inteligencia artificial de la WGO para alimentar las bases de datos de las imágenes. Como les decía, entre el 2012 y el 2025 es la experiencia que tienen las clínicas. El promedio entre mujeres y hombres con patologías biliares es más o menos similar, las edades entre los 50 y los 75 años en promedio, que es lo que la literatura también nos reporta, y esta es una gráfica de cómo era hace unos años nuestros porcentajes de patología biliar, la mayoría de ellos ocupados por patología litiásica. Las estenosis inespecíficas y los colangiocarcinomas en el día de hoy son la primera causa de la mayoría de las colangioskopias que hacemos en nuestros servicios. Los reportes de biopsias han mejorado de forma significativa y esto, pues seguramente, como lo dice la literatura, tiene que ver con el entrenamiento y con el tiempo que se lleve desarrollando la tecnología. En cuanto a la ablación por radiofrecuencia y la colocación de stent intraductales, el primer caso en Colombia, el primer caso de ablación por radiofrecuencia se hizo el año pasado en la Fundación Cardioinfantil, el segundo caso de ablación en la Clínica Colombia, y la primera colocación de stents intraductales metálicos autoexpandibles asociados a la ablación con radiofrecuencia fue llevado a cabo en nuestro servicio. Tenemos un grupo, apenas estamos empezando a crecer en nuestra estadística, pero entre julio del año pasado y diciembre del año pasado se hicieron 6 casos de ablación por radiofrecuencia. Las edades, como les había mencionado, muy entre los 55 y los 75 años. La mayoría de todos los pacientes, solo hay uno que nos tenemos pendiente las biopsias, pero todos diagnosticados con colangiocarcinomas, con biopsias efectivas y positivas con diagnósticos, y todos en estadios ya avanzados, estadios 4.
A todos se les hizo ablación por radiofrecuencia y a todos se les dejó una segunda, como lo decía el estudio que les mostré anteriormente, o stents biliares autoexpandibles o los EPIC, que son stents intraductales, o se les dejó derivaciones transparieto-hepáticas porque todavía no conocemos cuál va a ser el efecto o cómo va a ser el proceso cicatricial de la vía biliar una vez hecha la ablación y pasadas unas semanas. Entonces, para evitar la reestenosis y pues tener tiempo de evaluar cómo es la evolución del paciente, siempre los dejamos con su segunda forma de derivación. En cuanto a la inteligencia artificial, como les dije, haciendo parte de un grupo de la WGO para alimentar las bases de datos con estas imágenes, este es un manuscrito preliminar, esto apenas está se está haciendo. No solamente son imágenes de inteligencia artificial en vía biliar, sino también en esófago, principalmente en esófago de Barrett, en patología de esófago de Barrett, en ultrasonido endoscópico, en hepatología también. Bueno, y por último les voy a compartir uno de los casos de ablación por radiofrecuencia que hemos hecho en la Clínica Colombia, en compañía del doctor González, que pues trabajamos de la mano en esto. Es un paciente de 65 años con un biliar obstructivo colecistectomizado hace 10 años que llegó a otra institución donde le realizan una colangiorresonancia que muestra se me fue la palabra, una amputación de la vía biliar a nivel del conducto hepático derecho, izquierdo, común y el colédoco proximal. Una lesión muy larga, leída por colangiorresonancia como un posible colangiocarcinoma iliar Bismuth 4. En esa institución fue llevado se intentó llevar a una derivación endoscópica de la vía biliar con un stent que desde el principio fue disfuncional. Fue remitido a la Clínica Colombia y valorado por el grupo de radiología intervencionista, que lo llevó a una derivación transparieto-hepática, encontrando el stent pues muy distal al sitio de la obstrucción, con una dilatación apenas ligera del conducto hepático izquierdo, con un hepático derecho al cual no podían acceder, un hepático común prácticamente amputado, y logran dejar una derivación a este nivel. 4 semanas después, aquí está pues el stent por debajo del sitio de la obstrucción. 4 semanas después lo llevamos a una colangioscopia. Estos son ya imágenes de la colangioscopia. Inicialmente siempre entramos por la derivación transparieto-hepática y preveemos o colocamos una sonda, una guía hidrofílica, la dejamos muy avanzada en el yeyuno, esto con la idea de mantener permeable ese trayecto fistuloso y poder dejárselo después al paciente si por vía endoscópica no lo podemos dejar derivado después de hacer la ablación. Luego por vía endoscópica pasamos la guía al hepático derecho y ahí sí introducimos pues nuestro colangioscopio. Usamos la tecnología de Boston, el Spyglass DS. Este es el hepático izquierdo, con ya hallazgos ahí en las imágenes que nos permiten ver dilataciones de los vasos tortuosos por debajo del primer sectorial del conducto. Ahí tenemos ya hallazgos en el hepático izquierdo que nos sugieren malignidad. Este es el septo entre el derecho y el izquierdo, también con cambios sugestivos de malignidad, y un hepático derecho que se ve sano, solo comprometido a nivel del ostium, como lo podemos ver ahí en esa imagen. El hepático común también comprometido e inclusive hasta el colédoco proximal. Habían cambios sugestivos de malignidad. Una estenosis muy larga. Aquí esta diapositiva la traigo porque uno de los principales objetivos de la colangioscopia no es solamente la toma de biopsias o la derivación del paciente por vía endoscópica, sino también darle al cirujano una topografía muy cercana a lo real para que él pueda tomar decisiones. Los estudios muestran que la mayoría de resecciones no son R0, en la mayoría de los casos, porque la topografía que se les informa por colangiorresonancia no se acerca tanto a la real como uno quisiera. Digamos que uno de los objetivos de nosotros es darle a ellos una topografía muy exacta. La colangiorresonancia había hablado de un Bismuth 4, pero aquí podemos ver que solo el ostium solo la entrada del hepático izquierdo del derecho estaba comprometida, de ahí para arriba o de ahí hacia proximal estaba libre de enfermedad, es decir que si lo reclasificamos sería un Bismuth 3B. Como la ablación era tan larga y la sonda que tenemos, que la que usamos para hacer la ablación es la sonda de Habib de Boston también, la estenosis era muy larga, la tuvimos que hacer en 3 segmentos, hepático izquierdo, hepático común y colédoco.
Son ablaciones de 90 segundos con tiempos de enfriamiento de 60 segundos y con 7 watts de potencia, no usamos 10 porque estamos hablando de vía biliar intrahepática. Estos son los resultados post-ablación. Este es el hepático izquierdo que tenía el compromiso más largo, hepático común, se ve como, pues inmediatamente se ven los cambios de la necrosis por coagulación, amplia, pues la amplitud del diámetro también mejora de forma significativa, no se ven signos de perforación, tampoco hay sangrado y nos extendimos hasta el septum o hasta la desembocadura del cístico en la ablación, o sea, fue una ablación muy larga. Este fue el resultado en la colangiografía, se ve un aumento en el diámetro de la vía biliar, podemos caracterizar más la vía biliar intrahepática, pues esta imagen no la habíamos podido tener previo a la ablación. El diagnóstico con la biopsia que tomamos en ese mismo tiempo quirúrgico fue un adenocarcinoma biliar moderadamente diferenciado. Y bueno, como conclusión y para llevar a casa, la colangioscopia hoy en día es el estándar actual para el tratamiento diagnóstico y terapéutico de las estenosis indeterminadas de la vía biliar. La endomicroscopía confocal es una técnica que apoya mucho la toma de decisiones en cuanto a la toma de biopsias del sitio ideal, pero dado sus costos es una técnica que no se ha estandarizado. El impacto directo es sobre la decisión clínica del paciente y esto ha cambiado la evolución y probablemente se va a ver en un futuro cómo la sobrevida de esta enfermedad va a cambiar también. La inteligencia artificial podría proporcionar en tiempo real ayuda para la toma de muestra de biopsias y es por eso es que estamos tan interesados en hacer que estas bases de datos y estas imágenes pues nos puedan ayudar a que la inteligencia artificial la tengamos a la mano cada vez más cerca. Y pues otra cosa en la que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho es que nos puede ayudar a tomar decisiones con segundas opiniones. La colangioscopia ha evolucionado definitivamente de ser una técnica quirúrgica limitada, de ser una técnica diagnóstica a ser una técnica terapéutica de alta precisión. La ablación por radiofrecuencia también ha cambiado de ser un enfoque paliativo a que podamos pensar que puede impactar en la sobrevida de los pacientes con este tipo de lesiones neoplásicas. Gracias.